Hola a todos viajeros y amantes del arte, bienvenidos a nuestro canal. Hoy se lo dedicamos al Museo del Louvre, uno de los museos más icónicos del mundo. Con su impresionante colección que abarca miles de años de historia y arte, puede ser un desafío saber por dónde empezar y qué obras no te podés perder. En este video te llevaremos a un recorrido por las 20 obras imperdibles del museo, organizadas por alas, para que puedas optimizar tu visita y disfrutar al máximo de esta increíble experiencia. Así que si estás listo para descubrir lo mejor del Museo del Louvre, acompáñanos. El Louvre tiene 3 alas principales, cada una de las cuales está dedicada a diferentes colecciones y periodos artísticos. El ala Denon, el ala Sully y el ala Richelieu. Por esa razón dividimos las 20 obras que creemos imperdibles del Louvre en las 3 alas, para ayudarte a organizar tu visita a este museo parisino. El ala Denon es la más visitada, ya que alberga algunas de las obras más famosas del museo, por lo que es mejor comenzar por aquí antes de que las salas se llenen. Además, recorrer esta ala primero te asegura ver lo imperdible si el tiempo es limitado. En ella vamos a encontrar 9 de las 20 obras que seleccionamos. La Gioconda. La Gioconda fue pintada entre 1503 y 1506 y es uno de los retratos más célebres de la historia. La figura central es Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino, aunque algunos creen que podría ser un autorretrato de Leonardo. La sonrisa enigmática, su mirada que parece seguir al espectador y su técnica de sfumato hacen que esta obra sea única. Se ubica en la sala 711 en la sección de pinturas italianas. Las bodas de Caná. Este gigantesco lienzo renacentista pintado en 1563 muestra el milagro de Jesús al convertir el agua en vino durante una boda en Caná, su primer milagro según la Biblia. Es famoso por su tamaño y la multitud de personajes que llenan la escena. La pintura es tan grande que ocupa una pared entera del Louvre frente a la Gioconda. Fue robada por Napoleón y llevada a París, donde permanece desde entonces. Se ubica dentro de la sala 711 en la sección de pinturas italianas. La balsa de Medusa. Pintada en 1819, esta obra retrata un evento real, el naufragio de la fragata francesa Medusa en 1816. La pintura muestra el dramático momento en que los sobrevivientes, tras días de hambre y desesperación, avistan un barco que podría salvarlo. El autor entrevistó a los sobrevivientes y estudió cadáveres para lograr mayor realismo en los detalles. Se ubica en la sala 700 entre las pinturas francesas. La Victoria de Samotracia. Esta impresionante escultura de mármol del siglo II a.C. representa a Nike, la diosa griega de la victoria, con las alas desplegadas y el movimiento. La obra es conocida por su dinamismo y por el detallado drapeado de sus ropas. Fue hallada en la isla de Samotracia en 1863. Aunque carece de cabeza y brazos, la Victoria de Samotracia es admirada por la sensación de movimiento y energía que transmite. Se ubica en la escalera Daru, en la sala 703 dentro de las antigüedades griegas. La coronación de Napoleón. Esta pintura monumental, realizada en 1807, que retrata la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses en 1804 en la Catedral de Notre Dame, representa a Napoleón colocando la corona en su propia cabeza, lo que simboliza su independencia del poder papal. Aunque Napoleón pidió que el cuadro mostrara a su madre presente en la ceremonia, en realidad ella no asistió. Se ubica en la sala 702 dentro de la sección de pinturas francesas. La libertad guiando al pueblo. Pintada en 1830, esta obra representa la Revolución de Julio de 1830 en Francia, que derrocó al rey Carlos X. La figura central, una alegoría de la libertad, lleva una bandera tricolor y guía al pueblo hacia la victoria. Esta pintura inspiró a otros artistas y figuras históricas como el diseño de la Estatua de la Libertad. Delacroix se autorretrató en la obra como uno de los combatientes. Se ubica en la sala 700 dentro de las pinturas francesas. El esclavo moribundo. Esta estatua de mármol creada por Miguel Ángel entre 1513 y 1516 fue parte de un proyecto inacabado para la tumba del Papa Julio II. La obra, junto con el esclavo rebelde, no se terminó y nunca fue incluida en la tumba para la que estaba destinada. Actualmente se ubica en la sala 403 dentro de las esculturas renacentistas.
Psique reanimada por el beso del amor. Esta es una escultura neoclásica de mármol de 1793 que representa a Eros reanimando a Psique con un beso. La obra captura el momento de pasión y renacimiento con una gran delicadeza y elegancia en los detalles. Es una de las esculturas más románticas y detalladas de todo el Museo del Louvre. Se ubica entre las esculturas neoclásicas en la sala 403. El baño turco. Esta pintura de 1862 que muestra una escena imaginada de un harén oriental con mujeres desnudas bañándose. Aunque el cuadro fue criticado por su sensualidad explícita, es una de las obras más célebres de Ingres. Se ubica en la sala 702 dentro de las pinturas francesas. Por su parte, el ala Azzurri es la más antigua del Louvre, parte de lo que era el antiguo palacio medieval. Esta ala es la más tranquila y está más dedicada a antigüedades, lo que permite una pausa más calmada después de la sala Denon. Alberga las conexiones de antigüedades egipcias, griegas, etruscas y romanas, así como la historia del Louvre en sí. Y hay 5 obras particularmente que no podemos perdernos dentro de las 20 seleccionadas. La Venus de Milo. Esta escultura del siglo II a.C. representa a Afrodita, Venus en la mitología romana, diosa del amor y la belleza. Es famosa por la ausencia de sus brazos, lo que ha dado pie a muchas teorías sobre cómo habrían estado posicionados. Fue descubierta en la isla de Milos en 1820. A pesar de su estado incompleto, la Venus de Milo es considerada un ícono del arte clásico y sigue siendo un misterio si sus brazos sostenían un objeto. Se ubica en la sala 346 dentro de las antigüedades griegas. El escriba sentado. Esta estatua egipcia es del siglo IV a.C. Representa a un escriba con un papiro en su regazo, listo para escribir. Está notablemente bien conservada, con detalles pintados y ojos de cristal que le dan un aspecto muy realista, lo que contrasta con la rigidez habitual en el arte egipcio de figuras importantes. Se ubica dentro de las antigüedades egipcias en la sala 635. Sarcófago de Cerveteri. Este sarcófago etrusco del siglo VI a.C. muestra una pareja reclinada en un banquete funerario. Es un ejemplo notable del arte funerario etrusco que celebra la vida después de la muerte. La forma relajada y sonriente de los esposos es una rareza en las representaciones funerarias antiguas. Se ubica en la sala 351 dentro de las antigüedades etruscas. El Taur del As de Diamantes. Esta pintura del barroco francés de 1636 muestra una escena de engaño en un juego de cartas. La obra destaca por sus claroscuros influenciados por Caravaggio. Y el juego de miradas es lo más destacado, donde el personaje central mira a la cámara sosteniendo un as de diamantes oculto. Se ubica en la sala 912, dentro de la sección de pinturas francesas. La momia. El Louvre alberga varias momias, pero la más notable proviene del período tardío egipcio. A diferencia de otras colecciones de momias, en el Louvre se puede apreciar el detallado proceso de momificación y los objetos funerarios asociados. Esta momia se ubica en la sala 632, dentro de las antigüedades egipcias. El ala Richelieu suele ser la menos concurrida y es perfecta para terminar la visita de forma relajada. Aquí se encuentran colecciones de esculturas francesas, arte islámico, antigüedades del Próximo Oriente y una impresionante selección de pinturas de escuelas del norte de Europa, flamencas, holandesas y alemanas. Y hay 6 obras particularmente que no podemos perdernos de las 20 seleccionadas. Los caballos de Marly. Escultura de principios del siglo XVIII, creada para la entrada del Château de Marly. Representa caballos salvajes siendo domados por hombres, capturando la energía y el esfuerzo de la escena. Son obras maestras de la escultura barroca, admiradas por su dinamismo. Se ubica en la sala 101 dentro de las esculturas francesas. Los toros alados. Estas gigantescas estatuas, conocidas como Lamassu, provienen del Palacio de Sargón II en Nínive, del siglo VIII a.C. Representan seres con cuerpo de toro, alas de águila y cabeza humana, que servían como guardianes protectores. Los toros alados tienen 5 patas para que parezcan estáticos de frente y en movimiento desde los lados. Esta obra se ubica en la sala 229 dentro de las antigüedades del Próximo Oriente. La encajera. Esta pintura pequeña del siglo XVII, que retrata a una joven concentrada en su trabajo de encaje, es el símbolo de la virtud doméstica.
Es conocida por el realismo de sus detalles y la luz suave que caracteriza a Vermeer. A pesar de su tamaño, de tan solo 24 centímetros por 21, es una de las obras más admiradas del Louvre por su precisión y delicadeza. Se ubica dentro de las pinturas holandesas en la sala 837. La tumba de Philippe Bot. Este monumento funerario gótico del siglo XV representa a 8 portadores de luto llevando un sarcófago. La obra es impresionante por la expresión solemne y detallada de los portadores, con un diseño inusual en las tumbas medievales. Se ubica dentro de las esculturas medievales en la sala 311. El León de Monzón. Estatua medieval de un león que posiblemente formaba parte de una estructura más grande o de una fuente. A pesar de ser menos conocida, es interesante por su representación estilizada del león, símbolo de poder y realeza en la época. Se ubica en la sala 500 dentro de las esculturas medievales. El Código de Hammurabi. Esta estela de basalto negro del siglo XVIII a.C. contiene uno de los primeros códigos legales de la historia. Fue creado por el rey babilonio Hammurabi y enumera 282 leyes que cubren temas como el comercio, la esclavitud y la justicia. En la parte superior, Hammurabi recibe las leyes del dios Shamash. La frase ojo por ojo, diente por diente proviene de este código. A pesar de su antigüedad, muchas de sus leyes influyeron en códigos legales posteriores. Se ubica en la sala 227 en la sección de antigüedades del Próximo Oriente. Y esperamos que esta lista de las 20 obras imperdibles del Museo del Louvre les haya sido de mucha utilidad, y así también la forma en la que organizamos el contenido para que vayan y puedan optimizar el tiempo y el recorrido de la mejor manera. Si les gustó el video pueden darle like, compartirlo, dejar sus comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo.